Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermanos, ya nos estamos acercando al final de Juan. Queda un domingo más. Y hasta ahí no va a llegar Juan, después de casi un año, 4 meses, un año, 3 meses aproximadamente, viendo el Evangelio de Juan, que sin duda ha sido de mucho provecho para nosotros. Juan esconde una riqueza literaria y teológica muy, muy particular, muy hermosa. Yo creo que todos nos hemos edificado con este Evangelio. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía por qué se separaba, no entendía por qué se separaban los otros evangelios, los sinópticos, con Juan. Me decía, son todos iguales. No son todos iguales. Hay una distinción. Así que, bien, mis hermanos, entre paréntesis. Después de la resurrección de Jesús, lo vimos hasta la semana pasada, me parece que fueron 2 domingos, que vimos Juan capítulo 20, Jesús se junta con los discípulos, se le aparece a ellos y aparece esta historia de Tomás, ¿cierto? Que medio dudoso le pide que toque su costado, que vea, o sea, que vea su herida, su costado, vean sus manos. Por lo tanto, vemos que Jesús se aparece a los discípulos, pero hay algo que no dice, que no aparece. Y es que Jesús les dice a ellos que se vayan a Galilea. ¿Ya? Entonces, esto aparece en el Evangelio de Mateo. Aquí aparece esta historia donde Jesús les dice, id y dar las nuevas a los demás hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a ellos es que, oye, ¿saben qué? Todavía yo voy a estar un poquito solo seguramente. Ustedes váyanse a Galilea, espérenme allá y yo voy a llegar en cualquier momento. Ellos no sabían el día ni el momento en que Jesucristo iba a ir a Galilea, pero sí les dio esa orden. Por lo tanto, los discípulos, haciendo caso, van y vuelven a Galilea, que de hecho era el hogar de muchos de los discípulos. Y mientras ellos esperan nuevas instrucciones, aquí se relata que Pedro, Juan, Tomás, no sé si otros más, retoman su antiguo oficio. Ellos eran pescadores. Así los encontró Jesús. La primera vez que se apareció a ellos, estaban pescando, ¿cierto? Les fue mal. Y aquí aparece una historia muy, muy similar, si es que no igual. Él les pregunta, sin saber ellos que era Jesús, les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen que no. Se ponen a pescar y Jesús les dice, ¿saben qué? Echen la red a la derecha y hallaréis, ¿cierto? Y hallaréis los pescados. Y cuando ellos le echaron, fue tanta la cantidad de pescado que no eran capaces de sacarla. Inmediatamente se dan cuenta que le había pasado lo mismo que la primera vez que se le había aparecido a Jesús. Y dice Juan, el autoproclamado discípulo amado, una encuesta hecha por él propio, y lo escribió, y él era el amado, él dice que él se da cuenta de esto y dice, es el Señor. Y Pedro, ¿qué hace inmediatamente? Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Y Juan es enfático, muy detallista, muy preciso con su escritura, era muy observador, se pone entre paréntesis, ¿cierto? Porque se había despojado de ella, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y esto era muy común, hermanos, porque siendo ellos pescadores necesitaban estar lo más suelto posible
y generalmente ellos se sacaban la túnica, porque en ese tiempo había túnica. Es como que hoy día nos sacáramos la polera para trabajar. ¿Ya? Entonces él estaba como, digámoslo así, a torso desnudo. Esto era muy común por el trabajo que ellos tenían. No podían estar con la túnica puesta y echando la red al mar y después trayéndola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se trabajaba con más libertad. Entonces cuando el texto dice que Pedro se había despojado de ella, probablemente significa que se había acomodado al trabajo que le estaba realizando. Pero Juan es enfático en esto, en decir que se ajustó nuevamente la túnica antes de ir a Jesús. Y en la cultura judía, presentarse ante presentarse ante alguien importante con la ropa ordenada era símbolo de reverencia, de respeto. Yo me acomodo porque sé que va a venir una persona importante para mí, yo me alisto, ¿cierto? Es parecido a esto. Por eso Pedro primero se ciñe y luego se lanza al mar. ¿Por qué? Porque él no quería presentarse ante el Señor de cualquier manera. Algo lógico, ¿no? Es mi Señor. Voy a querer presentarme lo mejor posible. Entonces, hermano, aquí hay algo importante, porque todos sabemos que Pedro había negado a Jesús. Es una historia archiconocida. ¿La había negado cuántas veces? 3. Y él, anterior a eso, había procurado ir hasta, si era posible, hasta la muerte por Jesús. Sin embargo, le negó al primer momento que tuvo la oportunidad y que lo acusaron, negó al maestro. Posiblemente para evitar la muerte o ser prisionero. Y esa culpa, lo más probable, hermano, que yo creo que así aún le perseguía a Pedro. Todavía le perseguía esa culpa de haber negado a Jesús. A pesar de que ya había estado con Jesús unos días antes o una semana antes, cuando se le aparece a los discípulos, él sentía culpa. Y a veces nosotros, los creyentes, pecamos delante del Señor. Y muchas veces ese pecado nos acusa. Y da vuelta en nuestra cabeza, da vuelta en nuestro corazón, porque le hemos fallado al Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Tal vez silenciosamente oramos al Señor o acá mismo en el culto nos despojamos de ese pecado, se lo entregamos al Señor, pero aún sentimos culpa. Y probablemente esto mismo es lo que estaba sintiendo Pedro. Es posible que a lo mejor él se estaba preguntando, yo negué al Señor, aún diciéndole quería la muerte por él. ¿Podrá el Señor volver a usarme? ¿Estaré siendo considerado por el Señor nuevamente? Jesús ya le había anunciado a Pedro de que él ya no sería pescador de peces, sino que sería pescador de hombres, ¿cierto? Y ahora se encuentra en esta situación, ¿seré o no seré? ¿Estaré siendo o no estaré siendo? Entonces vemos a Pedro que está ansioso de reencontrarse con el Señor, porque seguramente todavía se sentía culpable de esto. Y aquí hay un gesto literal, ¿cierto? Y él dice que se ciñe. Hay una reacción inmediata. Pedro estaba ansioso por encontrarse con su maestro. Él quiere ir a Jesús lo antes posible. Antes de la cruz, Pedro había negado a Jesús. Ahora oye que Jesús está en la orilla, se viste y va hacia él. Ya no huye como la primera vez que le negó. Y en el mundo bíblico de esa época, hermanos, las personas usaban túnicas largas y eran un poco sueltas. Para poder trabajar, para poder caminar, para estar más cómodo, para hacer estas acciones de caminar, de viajar, de trabajar. Ellos se ceñían. Lo que hoy día nosotros es abrocharnos el cinturón, ¿cierto? A eso se refiere con ceñir. Atar o ajustar la túnica al cuerpo con un cinturón. Eso es lo que quiere decirse cuando decimos que se ciñó. Hoy día, si una persona, por ejemplo, le queda grande un pantalón a un hombre, o yo creo que a la mujer igual, si camina un poco y
pantalones 1 o 2 tallas más, lo más probable es que vamos a andar a cada rato subiéndonos. Y si nos tenemos que agachar, tenemos que tener cuidado de que no se nos vea nada, ¿cierto? Entonces el cinturón aprieta, afirma y da más seguridad para hacer ciertas acciones. Entonces, hermanos, esto significa que cuando se ciñe, que debemos prepararnos para actuar. Y ahora, en el ámbito espiritual, también Cristo nos llama a que debemos estar ceñidos. En la primera carta de Pedro, él dice que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que debemos preparar la mente para vivir en santidad. El Evangelio de Lucas nos dice que deben estar ceñidos nuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea que debemos vivir listos para el Señor. Y en la carta de los Efesios, Pablo le habla a la iglesia y le dice que deben estar ceñidos nuevamente vuestros lomos con la verdad. O sea que debemos estar firmemente preparados en la verdad de Dios. Por lo tanto, el Señor constantemente nos está llamando a que debemos preparar nuestra mente, que debemos estar listos y estar firmemente preparados para el Señor. Entonces, cuando Pedro se ciñe ante Jesús, el texto describe algo físico, una acción, algo que realmente sucedió, pero espiritualmente también, hermano, refleja una disposición, una reverencia y una urgencia por ir con Cristo. El Pedro que antes había negado al Señor, ahora se prepara para ir con Él. Y aquí viene una pregunta para usted, hermano. Tal vez tú has pecado y la culpa aún te persigue, como a Pedro. ¿Estás dispuesto a ceñirte para el Señor? Cuando Juan reconoce al Señor en la orilla, Pedro ya no se queda pensando qué hacer. No se queda en la barca. El texto dice que se ciñe la ropa y se lanza al mar sin pensarlo para ir a encontrarse con el Maestro. Por lo tanto, se prepara, se dispone y se ordena para responder al llamado de Dios. Porque Pedro no quería ir de cualquier manera. Él se ciñe primero y va hacia Él. Y esto nos deja una pregunta, hermano. ¿Está nuestro corazón ceñido y dispuesto para ir a Cristo? Porque muchas veces sabemos que el Señor está ahí, en la orilla. Sabemos que nos llama, pero nos quedamos muchas veces en esa barca de la duda, del temor o del pecado pasado. Pero Pedro, hermano, nos muestra algo sumamente hermoso. Cuando tú y yo, que ya hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, reconocemos que el que está delante nuestro es el Señor, no nos quedamos donde estamos. No nos quedamos en esa barca. Vamos hacia Él. Tal vez con inseguridades, tal vez con la incertidumbre de saber si el Señor me ha perdonado realmente o no me ha perdonado. O tal vez nos lanzamos igual al mar, sintiéndonos indignos por el pecado. Y hoy ese mismo Cristo que estaba llamando a Pedro, nos está llamando a nosotros. Y la pregunta ya no es si has fallado, si has pecado. Porque Pedro también falló, también pecó. La pregunta es nuevamente, ¿está tu corazón dispuesto a ceñirte y volver a Cristo? Si aún tu pecado te acusa, hermano, y a lo mejor sientes un muro entre Cristo y tú, o una muralla, o tal vez un abismo, porque te sientes muy separado del Señor, porque tú sabes que le has fallado al Señor. Su palabra es clara, hermano, y acuérdate de esto, no lo olvides. Dice su palabra, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Soy izquierdo yo. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y añade, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pablo no le está hablando a la iglesia y diciéndole, ¿saben qué? El Señor se va a acercar a ustedes solamente.
El Señor los va a purificar. El Señor les va a limpiar sus corazones. Es enfático en decir, acérquense al Señor. Si ustedes se acercan al Señor, el Señor se va a acercar a ustedes. Limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Por lo tanto, hermano, tú como creyente, alcanzado ya por la misericordia del Señor, tienes que actuar. Tienes que actuar e ir a Cristo. Cíñete, vístete, porque Dios es quien nos recibe por gracia. El creyente arrepentido que ha conocido a Dios no se queda lejos de Cristo. Tal vez ya llevan mucho tiempo ahí, con el pecado dándote vuelta, pensando que ya no hay perdón para ti. Corre hacia Él. No importa. Pídele perdón a Dios. Confía en su gracia. Acércate a Él. Porque cuando lo hagas, hermanos, el Padre Celestial, Jesús, nos va a estar esperando. Y no con las manos vacías. Porque su palabra es enfático en decir que estaba esperándolo con pescado. ¿Y qué más? ¿Ah? Y pan. Y esto nos lleva al segundo punto. Porque Cristo no nos restaura para echarnos en cara el pasado. Y aquí vemos la gracia maravillosa de Cristo. Dice Isaías 43, el pueblo ordinario, como muchos de nosotros le fallamos al Señor, continuamente. Y Dios habla a través de Isaías y le dice al pueblo de Israel, le dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, le dice, que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, al que Dios apartó para él, no había sido capaz siquiera de comprar un aroma agradable para ofrecerlo al Señor. No estaba ni ahí con el Señor. Ni tampoco hizo sacrificios. No quería nada. Y sin embargo, a pesar de todo esto, también dice que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, me cargaste con tus pecados y además me fatigaste con tus maldades. Algo terrible, hermano. Nosotros también lo hemos hecho muchas veces. Nos hemos olvidado del Señor. No hemos entregado nuestro corazón como sacrificio vivo delante del Señor. Pero mire lo que dice inmediatamente el versículo 25. Yo soy Jehová. Perdón, agregué algo que no era. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Entonces aquí vemos, hermano, algo glorioso, porque Dios no niega el pecado. Él es enfático en decir que ustedes pusieron la carga de sus pecados sobre Él. Y no fue lo que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, fue tanto lo que cargamos al Señor con nuestros pecados que lo llegamos hasta fatigar con nuestras maldades. Pero aún así, Dios no niega que nosotros hemos pecado, pero sí nos ofrece misericordia. Porque cuando Él decide perdonar, hermano, ya decide no traerlo más a la memoria. Es como coloquialmente nosotros decimos, borrón y cuenta nueva. Chao, no me acuerdo más de tus pecados. En el versículo 24 vemos a Dios diciéndole, ustedes me agobiaron, su pecado lo pusieron sobre mí, pero aún así borro tus pecados y tengo misericordia de ti. Y esto es lo que estaba pasando ahora con Pedro. Pedro se lanza al mar para encontrarse con Jesús. Mientras nadaba hacia la orilla, hermano, posiblemente iba pensando, él nadó aproximadamente 90 a 100 metros. Yo creo que alguien aquí ha nadado en el mar. Yo una vez nadé allá en Playa Blanca, casi me morí. Y yo creo que no alcanzaron a hacer unos 50 metros. Yo creo que con mucha dificultad, 30. Casi me morí, porque más encima soy asmático. Entonces imagínense esta escena.
Pedro acercándose al Señor. Mientras nadaba hacia la orilla, tal vez iba pensando muchas cosas en su corazón. ¿Me reprochará lo que hice? ¿Me preguntará a mí por qué lo negué? O incluso, ¿habrá a lo mejor lugar para mí? Y aquí vemos algo muy parecido a lo que pasa con la escena del hijo pródigo. Porque este hijo que malgastó todo lo que tenía y se fue de su casa, en un momento él recapacita y él dice, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir donde mi padre, le voy a pedir perdón. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, y le pediré que me haga como uno de sus jornaleros, porque ya no soy digno de ser su hijo. Y él se va donde su padre. Y cuando sale su padre a recibirlo, lo único que alcanza a decir es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hubo más. El padre no lo dejó porque lo toma, lo viste, lo calza, le pone un sello, un anillo que simboliza que vuelve a su hogar. Y no hay nada más. Y aquí vemos que Pedro llega de la misma manera. No lo humilla, no lo expone, simplemente lo restaura. Jesús ya tiene todo preparado. Tiene listo el pan, tiene listo el vino posiblemente y pescado, calentito además. Pedro llega con un corazón cargado por su culpa, por su pecado. Y Cristo lo recibe con alimento preparado por él mismo. Cristo no restaura a Pedro recordándole su pecado, sino que mostrándole su gracia maravillosa. Y esto es una viva imagen del Evangelio, hermano. Porque vemos a un hombre que falló profundamente ante el Señor, pero que es recibido por Cristo y restaurado por gracia. Y la Escritura, hermano, nos enseña que esto es exactamente lo que hace Cristo con el creyente que vuelve a Él. No estamos hablando de personas que conocen a Cristo por primera vez. Estamos hablando de usted y yo, que ya le hemos conocido. En Cristo ya no hay condenación. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Comienza con este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pedro sabía lo que había hecho, pero ya no encuentra condenación. Y eso es el Evangelio. Ya nosotros no vivimos bajo la condena de nuestro pasado. Cristo ya cargó con ese pecado en la cruz. Nosotros ya lo fatigamos con nuestras maldades. E incluso que si fallamos, hermanos, abogado tenemos. ¿Cierto? Dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esto es lo que vemos exactamente en Cristo. Pedro falló, pero Cristo ahora no se aparta de él e intercede por él y lo restaura. Entonces, hermano, el Evangelio no solamente es del perdón de pecado, que es maravilloso que Dios salga a nuestro encuentro y nos salve, ¿cierto? Y este llamamiento eficaz, glorioso que hemos alcanzado. También es perdón, también es restauración. Porque Cristo no solamente perdona, Él levanta, Él restaura, Él devuelve la esperanza, reafirma el llamado, el propósito por el cual te llamó. A Pedro le había dicho que él iba a ser pescador de hombres. Él se fue con todas estas dudas pensando que a lo mejor ya había perdido ese privilegio. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante que ese llamado todavía sigue en pie. Por tanto, hermano, la gracia de Cristo no solo perdona nuestro pasado, también nos devuelve la esperanza para seguir caminando con el Señor. Y esto nos enseña cómo trata el Señor al creyente que se arrepiente. Al creyente que se arrepiente, hermano. No con condenación, no con reproche, sino con misericordia. Ahora la pregunta, hermano, que es bueno hacer preguntas.
está pasando con nosotros? Quizá usted ama a Cristo. Usted se siente que es hijo de Dios. Lo ama. Pero todavía tal vez estás cargando con tu pecado. Tal vez estás cargando con tu pasado. Quizá hemos confesado nuestro pecado al Señor, pero todavía hay dudas en nuestro corazón, incertidumbre de saber si el Señor me ha perdonado o no me ha perdonado. ¿Será que el Señor aún me reciba? ¿Será que todavía puedo acercarme a Él? Su palabra lo dice en Juan capítulo 6, hermano. El que a mí viene, no, dígalo usted, no le echo fuera. Si todavía hay dudas en tu corazón, vuelve a Cristo, hermano. No te quedes en la barca de la culpa, del pecado, de la incertidumbre. No te quedes lejos de la orilla. Cristo sigue esperando. Y así como Pedro encontró gracia cuando llegó a la orilla, todo, hermano, todo el que vuelve a Cristo encontrará lo mismo que encontró Pedro. Confía en el poder restaurador de su gracia. Pero abandona el pecado. Abandona el pecado, hermano. Tú tienes que actuar también. También es tu deber actuar para el Señor. Ya hemos visto dos cosas. Cristo llama a ceñirnos, e ir hacia Él. Y que nos está esperando con gracia y misericordia porque es un Dios perdonador. Ya confiamos en eso. Tenemos una esperanza nueva. Y el tercer punto, hermano. Vemos a Pedro enfrentándose a una pregunta muy cortita, pero muy profunda. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Antes, y esto está en Mateo, Pedro había dicho algo muy fuerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Refiriéndose a su hermano discípulo. Pedro había afirmado entonces que su amor por Cristo era muy superior, mucho mejor que el de sus discípulos, de los demás discípulos, Por eso que Jesús le hace esta pregunta, le dice, ¿me amas más que estos? O sea, le está poniendo a los discípulos al lado, le está diciendo, oye, ¿tú todavía estás afirmando? ¿Todavía crees que tú me amas más que ellos? Lo confronta suavemente. Pero Pedro ahora responde con humildad. Señor, tú sabes que te amo. Él ya no se está comparando con los demás. Y Jesús no le pregunta una vez, sino que le pregunta 3 veces. Ahora nosotros sabemos que esas 3 veces también hace alusión a las 3 veces que Pedro lo negó. ¿Se da cuenta cómo Dios lo va llevando al mismo lugar? Donde lo conoció, le volvió a aparecer en Galilea. Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces. Entonces, hermanos, Pedro ama a Cristo. No creo que usted ni yo tengamos duda de eso. En ese instante. Por eso él va ansioso por ver al Maestro. Y nosotros también amamos al Señor. Nosotros también amamos al Señor. ¿O no? Amén. ¿Usted ama al Señor? Amén. ¿Quién puede decir amén si ama al Señor? Amén. ¿Ama al Señor? Amén. Vi algunos que no dijeron nada. Condenación para ellos. Pensemos en algo simple, hermano. Yo amo a mi esposa. La amo con todo mi corazón. Amo a mi hijo con todo mi corazón. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Y quiero buscar un ejemplo un poco, no tan rebuscado, pero póngase en esta imagen. Hermana Angélica. La hermana Angélica, digamos que ya su hijo es tan grande. Cuando estaba el Dani pequeñito, digamos la edad de Luquita, si a usted, por ejemplo, le hubiesen dicho que al Dani tenía una enfermedad grave y vale, no sé, 10 millones de pesos, ¿usted hubiese vendido su casa o sus bienes para ayudar a su hijo? Lo más probable es que sí, Manaiva también. Yo creo que todos haríamos algo. Todos haríamos un esfuerzo
Yo meditaba en la semana cuando estaba preparando el sermón y yo decía, a mí me pasara algo así, a mí no me importa mi casa. No me importa dónde yo vivo, es bonito, me gusta, es tranquilito, pero no estoy ni ahí. Soy capaz de despojarme de todo eso con tal de ver a mi hijo bien. Yo creo que mi esposa haría lo mismo. O sea, ni siquiera lo pensaríamos dos veces. Yo creo que todos aquí haríamos lo mismo. Haríamos todo lo posible y tal vez hasta lo imposible por ver bien a nuestro amor, a nuestra esposa o a nuestro hijo o a nuestro familiar cercano que sabemos que lo está pasando mal. Hace poquito tiempo atrás, me parece que fueron 2 años atrás, hubo una noticia en Chile muy grande y se prolongó por un mes, si es que no más, de esta niña que viajó desde Puerto Montt a Santiago caminando porque su hijo necesitaba una cura que acá en Chile no estaba, porque no estaba aprobada por el MinSal. Y además era demasiado cara. Y yo creo que todos, o la mayoría, colaboramos con un poquito de dinero en la cuenta que ella, y la seguimos, todas las semanas, dónde va, cuando pasó acá en San Carlos, la gente la esperó afuera. Fue una noticia nacional. Una madre demostrando el amor por su hijo. Venderíamos lo que tenemos, viajaríamos al fin del mundo con tal de ver a nuestro hijo bien. ¿Por qué? Porque lo amamos. Por lo tanto, aquí vemos algo. El amor verdadero mueve el corazón a actuar. El amor verdadero mueve el corazón de la persona a actuar. Yo creo que todos haríamos cualquier cosa por la persona que amamos. Ahora, le pregunto, ¿amamos a Cristo de esa manera? Yo le acabo de preguntar a usted si amaba a Cristo y todos me dijeron amén. Y a veces muy fácil decirlo. Decimos que amamos a Cristo, oramos diciendo que amamos a Cristo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te amamos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Cantamos que lo amamos. Ahora en la ofrenda acabamos de cantar el himno y decía, te amo, Señor. Le ofrecemos devoción y amor al Señor. Es fácil decirlo, ¿cierto? Y yo estoy seguro de una cosa, yo no puedo decir que usted no ama al Señor. Yo estoy seguro que usted ama al Señor. Cada uno de los que estamos aquí amamos al Señor, por eso estamos aquí. Pero muchas veces, hermanos, amamos más a nuestra familia que al Señor. Amamos más nuestros trabajos que al Señor. Amamos más los placeres, el bienestar, la comodidad, más que al Señor. Y esto no significa, hermanos, que debemos abandonar a nuestra familia y yo voy a dejar a mi esposa y a mi hijo botados y voy a amar al Señor. No, porque Él también nos llama a ser responsables con estas cosas. También nos llama a ser responsables con el trabajo. También nos da la oportunidad de tener placeres, pasarlo bien, tener comodidad, bienestar, pasatiempos. No significa que vamos a dejar todo tirado y nos vamos a ir al Amazonas a predicarle a una tribu caníbal. No, hermano, no se trata de eso. Pero yo estoy seguro, hermano, que si tú amas a Cristo, tú dices que lo amas. ¿Amén? ¿Ama a Cristo o no? Amén. Ay, ahora hay menos amén, ¿eh? Pero tú lo amas tanto como para disponerte a trabajar en su obra. ¿Lo amas tanto como para ponerte a disposición del avance y el crecimiento de la obra del Señor? Después de cada pregunta que Jesús le hace a Pedro y él le dice, Señor, tú sabes que te amo, inmediatamente viene otra frase de Jesús, apacienta mis ovejas. Y aquí se conectan dos cosas sumamente importantes, amor a Dios y servicio. Amor y servicio. Si tú dices entonces que amas a Cristo, hermano, dale más de tu tiempo. Si tú dices que amas al Señor, dale de lo que el Señor te da, retribúyele. Si Dios te ha bendecido, has visto que hoy a lo mejor
tienes cosas que nunca te imaginaste que tendrías. Retribúyele al Señor si dices que lo amas. Si dices que amas al Señor, ofrécete a colaborar en la iglesia. Ama a tus hermanos. Procura apartar su día. Y lo vuelvo a repetir. Aparta el día del Señor. Aparta el día del Señor. Ese día, este día, debe ser intocable, hermano. Tiene que ser por algún problema muy, muy complicado. Que tú no vengas a la casa del Señor. No puedes dejar de venir a la casa del Señor simplemente por un placer, por irte a Chillán, por viajar a la playa. Puedes hacerlo después, tienes toda la tarde. Es el día del Señor, es el único día que el Señor te pide que lo guardes. Tenemos 6 días para hacer todo. Y nos pide un solo día, que incluso están los mandamientos que hemos estado leyendo por mucho tiempo. Y qué bueno que se nos siga recordando estas cosas. Si tú amas al Señor, tú vas a apartar tu día para el Señor, su día para el Señor. Porque no es tu día, es el día de Él. No es tu día, es el día de Él. Si tú amas al Señor, disponte a ser un colaborador activo de su obra, de su iglesia. Participa de los departamentos. Tal vez tú te miras, no tengo ni un brillo. Yo creo que todos pasamos por esta pregunta. ¿Qué voy a hacer ahí yo si yo no cacho una? Pero disponte en las manos del Señor. En cualquier cosita puede ser útil. En cosas pequeñas. Y Dios va a estar igual agradecido de tu esfuerzo. Si tú amas al Señor, colabora con cosas pequeñas. No te está pidiendo grandes cosas. No te está pidiendo que te pares aquí y seas lo más elocuente o un enseñador a lo tipo, no sé, pues Sproul. No. Simplemente Dios te pide que te dispongas en sus manos. Y vuelvo a repetir esto. Si amas a Cristo, si amas al Señor, ama a tu iglesia, ama a tu hermano. Porque 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, le dice Jesús a Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Claro, él estaba llamado a una labor más pastoral, pero la acción es la misma. Sirve en la iglesia, colabora en la iglesia. Si tú amas a Cristo, disponte en las manos del Señor. Decir que amamos a Cristo es fácil. Ya nos dimos cuenta de eso. Cantar. Pero el amor verdadero, hermano, se ve en una vida que se entrega a Él y a su pueblo. Y vuelvo a preguntarte la pregunta del texto. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿amas a Cristo? Porque si amamos a Cristo, lo amaremos con nuestra vida, lo amaremos con nuestro tiempo, lo amaremos con nuestros dones, con nuestro servicio y con nuestro amor hacia la iglesia. ¿Amén? Para ir finalizando, hoy hemos visto 3 cosas importantes o muy claras. Primero vimos que cuando Pedro reconoce al Señor, se ciñe y corre hacia Él. Y esto nos recuerda que el Señor sigue llamando a los suyos. Y que nuestro corazón debe estar dispuesto ¿a qué? A volver a Él. Hemos visto que cuando Pedro llega a la orilla, Cristo ya no le reprocha su pasado ni su pecado. Simplemente lo recibe con gracia. Lo sienta a la mesa y lo restaura. Y por último, hermano, porque así trata el Señor al hombre arrepentido, al creyente arrepentido. Y finalmente escuchamos la pregunta que Jesús hace a Pedro y ahora a nosotros. ¿Amo al Señor? Hágase esta pregunta hoy, todo el día, acuérdese de esta pregunta. ¿Amo al Señor? Pero de verdad, ¿amo al Señor? Replantéese esa pregunta hoy. Ojalá que todo el día. Yo sé que mañana posiblemente ya se nos olvide el sermón, pero hoy, cuando esté solo o conversando con su esposa, con su esposo, con su pololo, hágase esta pregunta. ¿Amo al Señor?
Pregúntele a su esposa, a su hijo, ¿amamos? ¿Tú crees que amamos al Señor? ¿Tú crees que yo amo al Señor? Pregúntele. Es una pregunta honesta. ¿Ama al Señor, hermano? Uy, ahora menos amén todavía. Oremos al Señor. Padre Santo.